Edgardo Miller, periodista, abogado, a quien ya estamos recibiendo. Edgardo, buen día, ¿cómo va la vida? Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente para mí, Edgardo, en semanas que, además de estar cruzadas por la pandemia, esta crisis que se ha generado en el mundo, en la Argentina, también tiene cruces en lo político, acusaciones de un lado y del otro, algunas concordancias, sí, mucho trabajo en conjunto, pero también cómo se van peleando a veces los políticos, ¿no? Bueno, me parece que es un poco, a ver, ahora fuera de lugar una discusión política cuando estamos en medio de una pandemia grave, a pesar de que la Argentina hay resultados, fíjate vos Juan, que estamos, aún no se ha llegado a la cifra de 400 muertos. Yo siempre comparo esto tiene que ver con la gripe y la neumonía que ha causado casi 31.000 muertos. La pelea política creo que son de mediocridad realmente, porque necesitamos una Argentina muy unida ahora, necesitamos que se respeten las decisiones, veamos los países que no cumplieron con las prerrogativas de un aislamiento. Eso. Aquí, lamentablemente, lo que molesta es el rigor. No estamos acostumbrados al rigor y que alguien nos diga tenemos que estar aislados de 60, 70, 80 días para preservar la vida. Las peleas políticas y la derecha liberal que amenaza que es necesario restaurar la economía es toda una falacia. Juan, si vos has visto, date cuenta que a propósito, los países que tuvieron pandemia y no cuarentena están en la misma situación económica que Argentina. Nadie se benefició. Yo creo que la Pisilov con la reta, los dichos de Bernie, que está haciendo tiene mucha exposición pública, hay un grupo de chicos que está apareciendo mucho en los medios de comunicación, no son saludables. No son saludables ahora. Creo que debe primar antes que nada la cordura, respetar las decisiones del equipo que tiene el presidente. El presidente tiene un equipo que lo asesora, no es que él decide a propósito de prolongar la pandemia, porque eso es, no, no es así. El presidente tiene un equipo que lo asesora y es necesario, entonces, si es necesario, hasta el 8, yo te diría ya que se va a prolongar hasta el 8 de junio y tal vez hasta la segunda quincena de junio se va a prolongar esto, no antes. No antes porque, claro, esto tiene que ver con el pico y el pico no llegó a Argentina. Tal vez, Juan, tengamos la suerte de que no llegue nunca el pico y nos quedemos con, como la actualidad, 15 provincias que no tienen contagio en este momento, que no tienen casos. Es muchísimo, de 24, 15, muchísimo. Y provincias muy afectadas como Córdoba, que le tuvo que dar marcha atrás, como Chaco, marcha atrás a flexibilización esta famosa o tanto, Chaco, que es un lugar que está realmente contaminado, y el AMBA, ¿no? La cuestión está entre la capital y el Gran Buenos Aires. ¿Y por qué es así esto? Porque hay mucha cercanía. A ver, si hablamos de los edificios de apartamentos, hablamos de las villas, la gente vive en contacto. Si uno se da cuenta que en un edificio de 50 departamentos viven 200 personas, un poquito más, un poquito menos, es mucho más posible que en barrios chatos, lisos, como los barrios bajos, como son aquí en General Rodríguez, los barrios de Mercedes, de Luján, donde hay muy pocos edificios, entonces es mucho más difícil. Pero bueno, sobre la pregunta puntual, Juan, yo te digo, no es hora de discusiones políticas, no es hora de discusiones económicas. Se está emitiendo dinero y se está repartiendo dinero porque el Estado no es una empresa que tenga que dar superávit, tiene que tener cuentas balanceadas. Pero si a la gente no le das la posibilidad, con una economía informal como tenemos, con muchos pobres, sabes, si entre 8 y 10 millones de personas, no le das una ayuda, probablemente esa gente no tiene para comer. Y bueno, hay que privilegiar la vida. Por algo, el presidente es abogado y sabe que el bien jurídico protegido más importante de nuestro ordenamiento, ¿cuál es? Es la vida. Edgardo, bueno, ¿qué tema nos traes para hoy? Bueno, mira, hay dos o tres temas que son muy importantes. Uno, el funcionamiento de la justicia. Hay muchos reclamos por el funcionamiento de la justicia Sí, en la marcha de abogados. Yo no estoy de acuerdo con las marchas. Mira, desde la primera marcha del silencio conocida, el caso María Soledad Morales, del 90 para adelante, las marchas, todas las marchas perdieron efectividad. Lamentablemente, creo que los reclamos son otros, que las instituciones tienen que reclamar, no los abogados. Juan, tenemos un colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires que tiene que reclamar ante las autoridades la necesidad que tenemos los abogados, pero yo no veo que un profesional tenga que ir a marchar. Me parece que es un poco el horizonte. Mira, ya por el 96 se hizo la Carpa Blanca de los docentes frente al Congreso de la Nación y se hizo una marcha muy grande, donde los maestros
caminaban de la mano los alumnos. Y yo dije, estamos perdidos. Si estamos igualando a maestros con alumnos, estamos perdidos. Claro. Los abogados somos abogados y tenemos la obligación de tener una línea de conducta y de ética profesional que no nos permita hacer ese tipo de reclamos. Los abogados sabemos cómo se debe reclamar y sabemos que tenemos que exigirle a nuestro colegio de abogados. Eso es uno de los temas. Yo creo que hay cuestiones de la justicia que tienen que funcionar. Ahora, para hablar con claridad, hay los edificios tribunales, por ejemplo, los tribunales de Ciudad de Buenos Aires son edificios muy antiguos que tienen, digamos, juzgados muy cercanos, que si se aglomera gente es peligroso. Los juzgados de jurisdicciones en la provincia de Buenos Aires también son juzgados muy chiquitos, que inclusive, por ejemplo, el partido de La Matanza, los juzgados de San Justo, que están la parte penal está instalada en lo que era la vieja fábrica de Chrysler, donde se hacían los motores. Vos imaginate que hay fiscalías que tienen la mesa de entrada que tiene 2x1 o 2x2. Es imposible abrir eso, imposible. Pero es todo un tema que no funcione la justicia, ¿no? Un tema necesario, el funcionamiento. Tenemos mecanismos, ahora se va a habilitar el 1 de junio la presentación digital de las causas que hasta ahora se sorteaban en mesa de entrada. Es decir, uno va a poder a través con la firma, la demanda y presentarla. Eso es muy importante para acelerar el trabajo. De cualquier manera, imagínate que esto es una profesión liberal, son 60 días sin trabajar, es un tema complejo. El otro tema, se cumplen 30 años del crimen de Fraticelli, un famoso crimen que ocurrió en Rufino con el juez Fraticelli, recordarás, Sí. la esposa de Graciela Dícer. Claro, fueron condenados los dos en el 2002 a perpetua, después se anuló, la casación anuló el fallo, se volvió a hacer un juicio, fueron absueltos. En el 2012, Graciela Dícer, la mamá de la nena Natalia Fraticelli, se suicidó. Y bueno, Fraticelli, el ex juez, siguió cobrando la jubilación hasta hace apenas un año y medio, perdón, el sueldo de juez, no volvió a ejercer porque hizo un reclamo ante la Corte para volver a ser puesto en funciones y finalmente se jubiló. Pero bueno, ¿cuál es el dato? Nunca se pudo saber fehacientemente qué pasó con Natalia Fraticelli. ¿Por qué? Porque apareció con una bolsa de nylon, ¿te acordás?, en la cabeza, con una fuerte dosis de somnífero, y eso lo tildaron como suicidio. Realmente nunca vino a cerrar el caso definitivamente, y Fraticelli argumentaba que él había trabajado mucho en causas vinculadas, porque era juez penal, con la trata de blancas y que era una venganza, una vendetta de las que se utilizan en estos casos. Pero fue un caso emblemático, que duró muchísimos años en los medios, tuvo muchos años en los medios. Y creo que esto se eclipsó cuando vino la muerte del Potro Rodríguez, ahí un poco se bajó de los medios. Pero una causa que estuvo mucho en los medios, y hay que recordarla, ¿no? La causa de Fraticelli. Yo creo que lo podemos anotar en los libros donde están las causas no resueltas. Yo creo que la última solución del suicidio realmente no tiene lógica. Se decía que la mamá, Graciela Dícer, había asesinado a su hija porque no coincidía con el aspecto social. La chica era un poquito retrasada, tenía un pequeño retraso madurativo, pero tenía actividad social de primer nivel, estaba inhibida para ser parte de la sociedad. Tenía un pequeño retraso. Y dicen que la mamá quería tener una hija perfecta, una familia perfecta, y que la hija se lo impedía. De allí el tema del asesinato. Digo, es importante porque en realidad los casos notables, los casos íconos de la criminalidad no están resueltos en la Argentina. Fíjate, y te puedo nombrar 10 casos. María Soledad, que yo estuve muchos años atrás del caso, estuve viviendo un año en Catamarca, prácticamente un año. Es un caso que nunca se resolvió. La condena de Luqui Tulo no trajo claridad para nada. Y después la muerte de otros dos o tres investigados, el Hueso Ibáñez, que era fundamental, el Gordo Méndez, que después terminó siendo nuevamente concejal. Es un caso que marcó una época, y por eso lo digo, porque tal vez fue el caso que más tiempo perduró en los medios, pero no es un caso que se haya solucionado definitivamente, que haya esclarecido. Es cierto, Edgardo, quedaron muchas preguntas en el caso de María Soledad, pero lo que sí ha marcado es un antes y un después en Catamarca, ¿no? Yo inclusive hice un informe en su oportunidad donde las chicas tomaban más prevención, pero bueno, Catamarca tiene una idiosincrasia distinta a lo que nosotros podemos imaginar y vivimos aquí. Es una provincia tranquila. Esto fue algo vinculado con el poder, con el tráfico de drogas, con el feudalismo que existía en la provincia, ¿no? Recordemos que Ramón Sadi
tenía una cama en su despacho, Juan, donde tomaba las pruebas a las chicas que se presentaban para trabajar. Esto es cierto, ¿no? Sí, sí, Y claro. lamentablemente eso nunca se pudo terminar de esclarecer, que hubiera sido importante, ¿no? Para los argentinos esclarecer. Pero yo te podría nombrar 10 casos. En el año 2011 publicamos el primer tomo de La Calle, Historia de Mobileros, y la tapa son los casos irresueltos. Entre ellos Dalmazo, que es un caso muy notable de Dalmazo, ¿no? Realmente es un caso donde nunca se pudo saber quién asesinó a la mujer del médico Macarrón. Muchos piensan que fue Macarrón, pero lamentablemente Macarrón tenía una coartada excelente, haberse tomado un avión y haber ido a jugar un partido de golf a Colonia, y Sí. estaba todo registrado. O sea, y ahí empiezan las dudas. Estuvo detenido un chico que fue albañil, estuvo detenido el hijo. Bueno, pero lo cierto es que ese crimen nunca se esclareció. Y te podría hacer una larga lista que lamentablemente habla de la falta de investigación. Argentina, mira, ayer quiero contarte algo que es importante. Ayer se emitió el último capítulo de esta temporada de La Ley y el Orden UV, que es la Unidad de Víctimas Especiales, una serie que hace 20 años que está en el aire. O sea que el Sí. director fue Juan José Campanella, Mira, el ganador del Oscar, el argentino, sí. La verdad que se notaba mucho la mano de Campanella, ¿no? Y en esa serie, que yo prácticamente he visto todas las temporadas, es magnífico ver como muchas veces, con un caso comprobado de una responsabilidad penal de una persona, por chicanas jurídicas queda en la nada. Es un buen ejemplo. Y destaco esto, porque no salió en muchos medios, la presencia de Juan José Campanella como director, el ganador del Oscar por El secreto de sus ojos. Ayer dirigió el último episodio de La Ley y el Orden V. La verdad que para mí es todo un mérito que un argentino esté en Hollywood, que dirija a Margarita Hartwell, que es la mejor pagada de todo Hollywood, aunque te parezca mentira, que hace el papel de la capitana Olivia Benson. Quería rescatar esto porque me llenó de orgullo y estuve esperando los títulos, los créditos, para ver el nombre de Campanella. No decía Juan José, decía Juan Campanella, pero bueno, no, es una serie, ejemplos de las veces que los caen irresueltos. Y no es un patrimonio exclusivamente de la Argentina esto, Juan. Es un patrimonio mundial, porque a veces las chicanas que hacemos los abogados dificultan investigaciones o las garantías constitucionales, ¿no? Fíjate, ayer cumplió años Sebastián Villa, un jugador de Boca Juniors, que tiene una denuncia por violencia de género de Daniela Cortés, que era su mujer. El sí. periodista que cubre Boca Juniors, Tato Aguilera, celebró el cumpleaños, le mandó un saludo, y desde las redes sociales lo insultaron. A ver, comencemos a comprender que todas las personas son inocentes por una garantía constitucional hasta que no haya una sentencia pasada en la autoridad de cosas juzgadas. Y todas las personas somos inocentes hasta que 2 veces la justicia nos sentencie. Todavía está en proceso lo de Villa. Yo no celebro que Villa sea un golpeador, no lo sé si es, la justicia no se pudo expedir, pero lo cierto es esto, lo que quiero señalar. Somos a veces muy caníbales con la información, demasiado caníbales. Digo, el caso de Villa lo demuestra. Los medios de comunicación se la tomaron periodista porque lo saludó. Yo creo que va a seguir cumpliendo años, y creo que me lo diga que es culpable, goza del principio de inocencia, como todos aquellos procesados, famosos o no famosos. ¿Me entendés, Juan? Seguro, Edgardo, como siempre, la claridad y lo grande en los conceptos, lo amplio en los conceptos para desarrollar un tema. En la próxima, si tenés algún dato, quisiera hablar porque hablaba de los medios, hablaba de los casos, de esto del médico oriundo de Luján, ¿no? Que se habló tanto en los últimos días, pero lo hacemos en la próxima. Edgardo, te agradecemos Bueno, mucho. te doy un adelanto breve para la próxima. Mildenberg fue médico de Andrea Frutero. Aquí en Luján hacía como tetra, y realmente fue lamentable a tal punto que yo estaba cubriendo a María Soledad Catamarca y lo tuve que despedir vía telefónica. Las palabras serían, yo no voy a usar la palabra sinvergüenza, pero sería la palabra calificarlo. La verdad que, mira, pasó de ser obstetra a ser esteticista, a crear una rama de la medicina que nadie la conoce, la ortomolecular. Realmente está muy complicado. Salió ayer la expareja a decir que era un golpeador, que le clavó un cuchillo en la sien, un tipo peligroso. Y se va a complicar porque le van a poner el delito de fraude, porque vendía medicación adulterada
Había una medicación que él la preparaba, le ponía cacao y era medicación común. Un sinvergüenza. ¿No sé lo que es un sinvergüenza? Alguien que no honra la profesión de médico en un momento donde los médicos se juegan la vida, se mueren, se contagian. Tener un sinvergüenza como este en una clínica que además juicio y que tiene un juicio por 2,5 millones, es un lugar muy importante allí Arenal en 1360. Si te puedo contar la historia completa de este médico. En realidad yo creo que si la justicia va a fondo con este médico, tiene varios delitos, tiene que investigar la muerte de personas de 10 años. Estamos buscando, si se está buscando a fondo, se va a encontrar precisamente todo el daño que ha ocasionado y que lamentablemente hay un grupo de personas que yo no entiendo. Bueno, de Moria Kazan no me preocupa porque, bueno, opina lo que venga. Pero bueno, Beto Casella, que hizo, fue Poseo Casella, era periodista judicial, no sé si lo sabías. No, no lo sabía. Que escribió muy buenos libros. Sí, años de nuestros tribunales. Que salga a apoyar Beto Casella a este médico, la verdad, sinceramente me deja helado. Pero sí, si querés hacer un informe exclusivo de este médico y todos los detalles. Pero ya te digo, en Luján trabajaba Patricio Díaz, que es no sé si era médico o así era técnico, espías o algo por el estilo. Tenían un consultorio los dos, y Andrea Frutero, la mamá de mis hijos, fue precisamente de él y casi marcha para el otro día por la atención de este médico.